¿Por qué la Virgen María se aparece en Fátima, en Lourdes, en México, pero nunca en Tokio o en Kioto? ¿Será acaso que los cielos ignoran al pueblo japonés? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de este misterio? ¿Y si muchas apariciones no fueran lo que parecen? ¿Y si fueran actuaciones desde el más allá? Japón no es un país cristiano. La mayoría de los japoneses no practican el cristianismo. Su cosmovisión se basa en una combinación de budismo, zen, sintoísmo y una fuerte conexión con los ancestros y la naturaleza. No existe una devoción colectiva hacia la figura de la Virgen María, no es parte de su cultura, ni de su espiritualidad, ni de su lenguaje simbólico. Entonces, si una aparición mariana se manifestara en una aldea japonesa, probablemente nadie sabría quién es ella, ni tampoco significaría que ese espíritu sería la Virgen María, porque podría ser un grupo de entidades no encarnadas enfocando su energía de manera holográfica para hacerse pasar por la figura o la forma de la Virgen María. Quizá muchos japoneses, al encontrarse con una supuesta aparición mariana en medio de un bosque, en una montaña o incluso en el corazón de un santuario sintoísta, no reconocerían a esta figura como una figura sagrada, ni le atribuirían poderes divinos. En cambio, podrían interpretarla como un yurei, ese espíritu o tipo de espíritu errante que no ha podido cruzar el más allá por tener asuntos pendientes, o peor aún, los japoneses podrían interpretarla como un onryo, no sé cómo pronunciarlo en japonés, uno de esos fantasmas vengativos que regresan para perturbar la paz de los vivos. Desde su tradición espiritual, una figura femenina flotante con rostro sereno y envuelta en luces podría no transmitir paz, sino inquietud, especialmente si aparece sin un contexto cultural que la sustente. No habría vírgenes, ni milagros, ni conversiones masivas. No habría multitudes arrodillándose con rosarios entre las manos, ni peregrinaciones, ni templos erigidos en su honor. Y es que la figura mariana no encajaría simbólicamente en la narrativa espiritual japonesa. No activaría el mismo tipo de resonancia emocional ni provocaría la adoración deseada. No generaría ese asombro reverencial que en otras regiones del mundo es tan poderoso, tan funcional para ciertos fines. Por eso, desde esta hipótesis, los espíritus egocéntricos, aquellos que desean ser venerados, temidos o considerados mensajeros de lo divino, no escogerían Japón como escenario para este tipo específico de representación. Sería como presentarse con un disfraz mal elegido en un lugar donde nadie lo reconoce. Esos espíritus egocéntricos no lograrían engañar a nadie, no recibirían ofrendas, ni alabanzas, ni la energía emocional que buscan. La manifestación perdería su efecto, sería vista como un fenómeno desconcertante, quizá hasta inquietante, pero no sagrado. Y sin la reacción emocional esperada, el teatro espiritual de estos seres egocéntricos se vendría abajo. No serviría, no tendría sentido representarlo así, porque su guión solo funciona o funcionaría donde las creencias locales están listas para recibirlo como milagro. Y si te dijera que lo que importa no es lo que se aparece, sino a quién se le aparece, vamos a ir más allá de lo visible. Y si algunas apariciones divinas no fueran realmente celestiales, sino imitaciones proyectadas por entidades espirituales egocéntricas, espíritus que no buscan ayudarnos, sino manipularnos, entretenerse o alimentarse de nuestra reacción emocional. Imagina que tú eres un pez en una pecera y hay algo mirándote desde afuera. ¿Quién te observa y con qué intención? Nuestra mente humana está atrapada en un mundo de formas, símbolos y creencias. Vemos lo que está dentro de nuestra pecera cultural, pero no vemos lo que hay afuera. Y fuera de esa pecera puede haber otras conciencias, otros observadores. No tienen cuerpo físico, pero sí intención. No tienen forma, pero pueden adoptar una forma por breves instantes. Estos espíritus egocéntricos, como los llamaremos aquí, aprenden de nuestras emociones, nuestros dogmas, nuestras devociones, quizá porque muchos de ellos ya vivieron en el universo físico y nos conocen muy bien a nosotros. Entonces ellos observan qué nos asusta, qué nos da esperanza y sobre todo qué nos hace arrodillarnos. Y si esas apariciones que consideramos sagradas son en realidad
espectáculos diseñados a la medida de nuestra fe. Una vez que estos espíritus egocéntricos saben qué imagen es efectiva para engañarnos según nuestro contexto situacional y de país, ellos la proyectarían como si fueran hologramas espirituales, usando nuestra propia cultura como disfraz. Pueden crear sombras que se mueven, estatuas que lloran, gracias a una manipulación energética, voces susurrantes, luces inexplicables, o incluso podrían proyectar la figura de un ser fallecido. Estos espíritus con mucho ego no necesitarían tener cuerpo físico para generar toda esta actividad paranormal, porque solo necesitarían una buena estrategia simbólica y probablemente disminuir la velocidad de sus propios vórtices de energía por debajo de la velocidad de la luz para volver a adquirir la propiedad masa, tal como se ha explicado en videos anteriores de este canal. No es magia, es manipulación emocional. Y lo peor, nos lo creemos porque queremos creer en algo. Y es aquí donde Japón se convierte en un punto ciego para estas entidades. Como la figura de la Virgen María no es parte del imaginario espiritual japonés, entonces no sirve como herramienta de manipulación. Si no hay impacto, entonces no hay devoción ni hay reacción. Es como representar una obra de teatro a una audiencia que no habla el idioma. Por eso, estas entidades simplemente no se presentan en Japón como la Virgen María. En cambio, si desean manifestarse, lo harían como algo más cercano al miedo japonés. Un fantasma, un espíritu ancestral, una figura del folclore tradicional. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Y si las apariciones religiosas fueran regionales, no por voluntad divina, sino por táctica de engaño por parte de algunos espíritus? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a hacer clic al botón me gusta y al botón compartir. Supra Vortex. Este fenómeno se puede observar en todo el mundo. En países musulmanes, estas entidades podrían imitar ángeles o figuras islámicas. En India podrían aparecer como dioses del hinduismo. En culturas indígenas podrían asumir formas de animales sagrados o ancestros míticos. Es decir, no importa tanto la forma que tomen los espíritus egocéntricos, sino el efecto que producen. Y si el efecto no es fuerte, como ocurre en Japón con la Virgen María, donde no hay un impacto real, entonces la figura se descarta. Algunos fanáticos religiosos le podríamos preguntar: ¿crees que estás viendo a una figura celestial o estás viendo tu propio miedo reflejado en un espejo astral? El objetivo de estas entidades del error no es salvarte ni castigarte. El objetivo de estos espíritus egocéntricos es alimentarse emocionalmente de ti. Tal vez sea en parte curiosidad, tal vez juego, o tal vez algo más siniestro como en los casos de combustión humana espontánea, del cual ya este canal presentó un caso. Pero sin duda la motivación de estos espíritus egocéntricos no es altruista, ya que actúan como embusteros del mundo invisible, usando los símbolos más potentes para manipular a la humanidad desde dentro. Y ellos lo logran porque nosotros les damos poder cada vez que les prestamos atención, cuando publicamos por morbo sus fenómenos paranormales en redes sociales con videos de fantasmas, cuando por ignorancia ante lo desconocido, optamos por sentir miedo en vez de tener conocimiento de causa de que tú tienes un libre albedrío y puedes envolverte a ti mismo en amor e incluso proyectar amor a estas entidades egocéntricas para que se alejen de ti y se vayan a molestar a alguien más débil que tú. En otras palabras, si hay una forma de protegerse de estos espíritus egocéntricos, no es un amuleto, no es tampoco una oración repetitiva cual mantra mágico, sino algo mucho más poderoso y más difícil de mantener. La mejor manera o la mejor defensa contra estas entidades no es el miedo, ni el dogma, ni la obsesión religiosa. Es el amor genuino, el amor consciente, el amor sin fanatismo, el amor que sirve, que ayuda, que crea y que construye. Cuando vivimos desde el amor, no desde el miedo ni desde la culpa, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente se vuelve incompatible contra la manipulación. Estos espíritus egocéntricos, por su propia naturaleza, no resuenan con el amor altruista porque se aburren, no pueden actuar, no les interesa ayudar sanamente a los demás y ni siquiera a sí mismos porque tienen tanto ego que ellos mismos se toman como centro del mundo.
sin tener empatía por los demás, sin colocarse en el lugar de los demás. Además, el pensamiento crítico, la calma emocional y la alegría interna actúan como un escudo. Es decir, una persona muy emocional, impulsiva, crédula, sugestionada, será engañada más fácilmente que una mente serena y un corazón optimista con la mente analítica y sana ante quienes viven en el caos y la confusión. Entonces, resumiendo, ¿por qué no hay apariciones de la Virgen María en Japón? Porque estas apariciones no sirven allí, porque las apariciones solo sirven donde son eficaces a los propósitos de entidades a las cuales no les interesa el altruismo. Este video no trata de negar la espiritualidad, sino de discernir entre lo auténtico y lo aparente. Y ese discernimiento solo se logra con una base sólida de amor, conciencia, equilibrio emocional y una mirada crítica hacia lo invisible. Dale like, comenta tu experiencia y comparte este video con alguien que siempre cree que todo lo que brilla es luz divina. Gracias.